Buenos días. El tema a desarrollar la clase de hoy es tórax. Ustedes ya al comienzo del año, en las primeras actividades, han visto algo del tórax en relación a las vértebras torácicas. Vamos a describir en forma general el tórax como un cilindro, ustedes lo pueden apreciar acá a la margen derecha, de forma irregular, con una abertura superior estrecha, se llama abertura torácica superior, y una abertura relativamente grande, inferior, denominada abertura torácica inferior. La abertura torácica superior permite la continuidad con el cuello. La abertura torácica inferior está cerrada por debajo por el diafragma. La descripción general. Vamos a encontrar la pared musculoesquelética del tórax, que es flexible y está constituida por vértebras, costillas, como acá vemos la imagen, acá hay un corte, y hacia adelante por el esternón. La cavidad torácica, rodeada por la pared del tórax y el diafragma, está subdividida en tres compartimientos: una cavidad pleural, derecha e izquierda, como van a poder apreciar, y el mediastino. El mediastino es un tabique orientado en sentido longitudinal, en posición medio sagital. Contiene el corazón, esófago, tráquea, nervios y grandes vasos sistémicos. Las cavidades pleurales, ustedes pueden apreciarlo acá en color violeta, ahí está el pulmón con su parte de la tráquea y los bronquios, y ahí estaría el mediastino en la parte medial. Las cavidades pleurales están completamente separadas entre sí por el mediastino y se pueden prolongar por encima de la primera costilla. Ustedes observan acá la primera costilla y esto cómo se prolonga hacia arriba de la primera costilla. El vértice de cada pulmón se extiende hasta la raíz del cuello. Funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene la cavidad torácica? Una de las funciones más importantes del tórax es la respiración. Modifica el volumen de la cavidad torácica y son elementos fundamentales para la respiración. Los movimientos hacia arriba y hacia abajo del diafragma, cambios en las dimensiones laterales y anterior de la pared torácica. ¿Qué otras funciones tiene la cavidad torácica? Protección de órganos vitales. El tórax alberga y protege al corazón, pulmones, grandes vasos y ofrece protección a algunas de las vísceras abdominales a través de una región aquí abajo denominada tóraco abdominal de Gregoire. Donde está la mayor parte del hígado queda por debajo de la cúpula diafragmática derecha, el estómago y el vaso hacia la izquierda. La parte posterior del polo superior de los riñones se apoyan en el diafragma y quedan por delante de la duodécima costilla. ¿Qué otras funciones tiene? De conducción. El mediastino funciona como conducto para las estructuras que atraviesan el tórax, de una región del cuerpo a otra, y para las estructuras que conectan los órganos del tórax con otras partes del cuerpo. El esófago, los nervios vagos, y acá se ve el conducto torácico, atraviesan el mediastino en su recorrido entre el abdomen y el cuello. En color verde, ustedes pueden ver los linfáticos, entre ellos el conducto torácico, que está en el mediastino posterior, y vamos estudiando de una forma u otra todas estas estructuras del cuerpo humano. Funciones. Conducción. Los nervios frénicos, que se originan en el cuello, también atraviesan el mediastino para inervar el diafragma. La tráquea, la aorta torácica, la vena cava superior discurren en el interior del mediastino, en su camino hacia y desde las vísceras principales del tórax. La pared torácica está constituida por elementos esqueléticos y musculares que vamos a estudiar tanto en este teórico, tanto en el taller,
como en el práctico. Posteriormente tenemos 12 vértebras dorsales. Aquí atrás estarían las 12 vértebras dorsales. Lateralmente está constituido por las costillas, 12 a cada lado, que cruzan los espacios intercostales entre las costillas adyacentes. Anteriormente el esternón, que consta de manubrio, cuerpo y apéndices sigmoides, como ustedes pueden ver a este nivel, el esternón. Y los músculos a los lados, los intercostales, externo, medio e interno. La pared torácica. El manubrio del esternón se angula posteriormente sobre el cuerpo del esternón en la articulación manubrio-esternal, formando el ángulo, como lo muestra la imagen, del esternón. El extremo distal de cada costilla está compuesto de cartílago costal, que contribuye a la movilidad y elasticidad de la pared. Cartílago costal para articularse con el esternón y con la costilla, que ayuda a los movimientos respiratorios. Todas las costillas se articulan posteriormente con las vértebras torácicas. La costilla de la 2 a la 9 tiene 3 articulaciones con la columna vertebral. La cabeza de cada costilla se articula con el cuerpo de su vértebra, con la vértebra superior y también se articula con la apófisis transversa de su vértebra. Anteriormente, los cartílagos costales de la costilla 1 a 7 se articulan con el esternón, como ustedes van a ver en diferentes imágenes al estudiar esta clase. Como siempre les he dicho, esto tiene que ser estudiado con atlas, tiene que ser estudiado con dibujos y con diversos colores. Ustedes en esta clase están apreciando los esquemas, los dibujos y ven que tenemos diferentes colores para su estudio. Los cartílagos costales de la costilla 8 a 10 se articulan con el margen inferior de los cartílagos costales que quedan por encima. Las costillas 11 y 12 se denominan costillas flotantes debido a que no se articulan con otras costillas, cartílagos costales o con el esternón. Sus cartílagos costales son pequeños y solo cubren sus extremos. Ahí abajo vemos la costilla flotante 11 y 12. Sobre la pared torácica también podemos decir que el esqueleto de la pared torácica proporciona zonas de inserción para la musculatura del cuello, del abdomen, de la espalda y de los miembros superiores. Estos músculos se insertan en las costillas y funcionan como musculatura respiratoria accesoria. También estabilizan la posición de las primeras y últimas costillas. Por eso, una fractura de costilla en un traumatismo torácico genera mucha inestabilidad, en especial en la parte respiratoria. La apertura torácica superior, rodeada completamente por elementos óseos, tenemos hacia atrás el cuerpo de la vértebra T1, lateralmente el margen medial de la primera costilla y anterior el esternón. Esa es la apertura torácica superior. El margen superior del manubrio se encuentra aproximadamente en el mismo plano horizontal que el disco intervertebral de las vértebras torácicas T2 y T3. Esta es una proyección en donde vemos que el margen superior del manubrio, en proyección hacia posterior, terminamos a nivel de la vértebra torácica 2 y 3. Las primeras costillas se encuentran inclinadas hacia abajo, como ustedes pueden ver la imagen, desde su articulación posterior con la vértebra T1 hacia la articulación anterior con el manubrio. El plano de la abertura se encuentra en el ángulo oblicuo y en el sentido anterior. Ustedes ven la inclinación que va teniendo el tórax en las diferentes gráficas que vamos mostrando. La apertura torácica superior, parte superior de las cavidades pleurales, pasan por encima de la misma y quedan a cada lado de la entrada del mediastino, como ustedes pueden observar los grandes vasos, el esófago y la tráquea. Las estructuras que van desde los miembros superiores al tórax pasan por la primera costilla a este nivel,
encontramos los vasos, y la parte superior de la cavidad pleural cuando entran y salen del mediastino. Hablamos también de la abertura torácica inferior. Los elementos esqueléticos de la abertura torácica inferior son, posteriormente, el cuerpo de la T12. Acá lo podemos ver. Esta es la costilla flotante, nos identificamos con la T12. Acá está dibujado en rojo para que ustedes hagan el mismo dibujo para el aprendizaje y para que se acuerden que ahí estaría la abertura torácica inferior. Posterolateralmente, la 12 costilla y el extremo distal de la 11. Anterolateralmente, los extremos distales de la costilla 7 a 10 que se unen para formar el margen costal. Y anteriormente tenemos la apéndice sigmoides, ¿sí?, del esternón. Eso formaría la abertura torácica inferior. Dentro de este teórico vamos a hacer algunas generalidades con respecto al diafragma. El diafragma sella la abertura torácica inferior, sus fibras musculares se disponen radialmente desde los bordes de la abertura torácica inferior, como ustedes pueden apreciar acá en color naranja al diafragma. Sus fibras musculares se disponen radialmente desde los bordes de la abertura torácica inferior y convergen en un gran tendón central. Por la disposición oblicua de la abertura torácica inferior, la inserción posterior es inferior, como ustedes pueden ver acá, a la anterior. Bien hacia atrás está la inserción, que son los pilares del diafragma. El diafragma se abomba superiormente en ambos lados, derecho e izquierdo, para formar las cúpulas. Ustedes observan las diferentes cúpulas. La cúpula derecha es más alta que la izquierda, alcanzando incluso hasta la quinta costilla. Acá está el hígado, acá vienen los pulmones, y de esa manera tenemos que saber las diferentes estructuras anatómicas para después aplicarlo a la clínica. En un paciente internado que tienen que hacer una punción pleural, una punción del líquido pleural, tenemos que saber que debajo está el hígado, que está el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, la altura de la cúpula disminuye y el volumen del tórax aumenta. Vamos a describir algo de la anatomía regional. Como ustedes pueden apreciar también en los diferentes colores, está constituido por una pared, dos cavidades pleurales, los pulmones, el mediastino. El tórax alberga el corazón, los pulmones, actúa como un conducto para las estructuras que pasan entre el cuello y el abdomen. Estamos repitiendo un poco lo que hemos estudiado en esta primera parte de la clase y juegan un papel importante en la respiración. La caja torácica está formada, como lo muestra la imagen, por las líneas. La línea media posterior, formada por las 12 vértebras torácicas. Acá la vamos marcando desde T1 hasta T12. ¿Qué más? Por la línea media anterior, por un hueso único, acá adelante, denominado el esternón. Y lateralmente, como ustedes pueden apreciar en la imagen, por las costillas y los cartílagos costales, acá dibujados en color blanco. Para su estudio, ustedes tienen que dibujar, como hemos dicho durante las diferentes clases en este ciclo lectivo en forma habitual, el esternón. El esternón, un hueso plano, impar, medio y simétrico, como lo muestra la imagen, tiene 3 segmentos. Uno superior, que es el manubrio del esternón, tiene un cuerpo, que ustedes lo pueden ver con su cara anterior y con su cara posterior, y tiene una parte inferior llamado apéndice sigmoides. A su vez, tiene bordes laterales, en el cual tiene facetas articulares para los cartílagos costales. Hay características que ustedes deben conocer, lo que se denomina el ángulo esternal, que está formado por la unión entre el manubrio y el cuerpo y está situado a la altura de los segundos cartílagos costales. De esta manera nos permite en la anatomía de superficie palpar a la segunda costilla.
Las costillas. Las costillas para su estudio se dividen en huesos planos, son huesos planos, y se dividen en costillas verdaderas, acá dibujadas en color rojo, que son las 7 primeras, en costillas falsas, las 8, 9 y 10 en color verde, y en color azul, finalmente, las costillas flotantes. Ustedes pueden ver esta vista lateral a donde observamos la inserción de la costilla en la parte de la vértebra torácica, terminando hacia adelante, en este caso la primera costilla, en el manubrio del esternón. Para el estudio de las costillas tenemos que analizar primero las generalidades de las mismas, también denominadas costillas típicas, que son de la tercera a la novena. ¿Qué tienen las costillas? Una extremidad posterior, está formado por la cabeza, por el cuello y por el tubérculo, donde encontramos facetas articulares para articularse con el cuerpo vertebral. Tienen un ángulo, tienen un cuerpo en la parte media, a donde delimita una cara interna, que es torácica, y una cara externa o lateral, en este caso sería convexa, una extremidad anterior, un borde inferior, como lo muestra acá la imagen, que es el borde subcostal. También tenemos para el estudio costillas diferentes. Las costillas diferentes las vamos a describir, pero ustedes pueden observar que nos sirven estas descripciones para ver diferentes accidentes anatómicos. Por ejemplo, la primera costilla es una costilla plana, tiene una cara superior que mira hacia arriba, como lo muestra la imagen, tiene una cabeza pequeña, acá la muestro en la imagen, que se articula con la torácica 1, tiene un cuello, tiene un tubérculo, tiene un cuerpo que forma parte de la cara superior, a donde encontramos el tubérculo del músculo escaleno anterior. Acá ustedes pueden ver dos surcos, un surco posterior para la arteria subclavia y un surco anterior para la vena subclavia, y una extremidad anterior que es gruesa e irregular, donde se insertan otros músculos, como pueden ser en este caso los músculos partes del subclavio. Hay costillas diferentes, como puede ser la segunda costilla. Es más aplanada, tiene cara, pero son caras denominadas superolateral e inferomedial. La superolateral presta inserción al músculo escaleno posterior y al serrato anterior. Acá en color azul, la inserción del músculo escaleno posterior y del serrato anterior de color rojo. Observamos la cabeza, el cuello, el tubérculo y el ángulo. La segunda costilla, como lo dijimos en imágenes anteriores, es palpable a través del músculo pectoral mayor, por lo tanto forma parte de la anatomía de superficie. Otras dos costillas diferentes es la 11ª y la 12ª costillas, la 11 y la 12. Son las llamadas costillas flotantes, son más aplanadas, su cabeza presenta una sola superficie en la carilla articular y son relativamente superficiales. Estas son costillas atípicas. Entramos a analizar y a ver las articulaciones del tórax. Encontramos una gran clasificación donde lo dividimos en articulación costovertebral, en articulación externocostales y en otras articulaciones. La articulación costovertebral, el nombre lo dice, es la costilla con la vértebra. Acá encontramos dos tipos de articulación. Articulación de la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra y articulación de la parte de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra. Ambas son sinovial plana. Hay otras articulaciones
denominadas esternocostales, como acá ustedes pueden apreciar. Acá tenemos el esternón con su manubrio, el ángulo del esternón que recién habíamos descrito, en el cual encontramos para la palpación de la segunda costilla. Ahí arriba se observa la clavícula y acá los cartílagos costales. El esternón con los cartílagos costales hacen un tipo de articulación denominadas sinoviales planas. Otras articulaciones, ¿cuáles son? Las costocondrales, las intercondrales y las externales, que ustedes tienen que estudiarlas por su cuenta. También tenemos los músculos del tórax. El músculo del tórax, ustedes tienen acá un corte horizontal, esquemático de un espacio intercostal, en donde vamos a observar hacia adelante el esternón, hacia atrás la vértebra torácica, hacia adelante del cuerpo de la vértebra torácica la arteria aorta torácica. Y ahí vamos a describir elementos. Acá tenemos en celeste, miren lo importante de hacer los dibujos y de usar los lápices de colores. En celeste la vena, en rojo la arteria, saliendo directamente de la aorta torácica, y los nervios, todos intercostales. ¿Y qué estamos estudiando? Estamos estudiando el intercostal externo, que es el más extenso de todos. Se inserta en el borde superior e inferior de las costillas. Tiene fibras oblicuas y se extiende desde la articulación costotransversa. Acá lo observan ustedes. Articulación costotransversa rodea todo el circuito que tiene la costilla para terminar en la articulación costocondral. Ese es el intercostal externo. El músculo intercostal interno, por su ubicación, el medio, que acá lo estoy marcando con el láser, se inserta en el borde superior e inferior de las costillas. Ocupa solo la parte anterior del espacio intercostal y va desde la línea axilar media, como lo marca acá el láser, hasta el esternón. Este es el esternón, vuelvo a repetir, esta es la vértebra torácica y ocupa esta parte anterior, un poco lateral, que vendría, lo repito, va desde el esternón hacia adelante y hacia atrás termina en la línea axilar media, como lo muestra la imagen. El músculo intercostal íntimo, que en la ubicación de los tres sería el interno, se inserta en el borde medial del surco costal por arriba y en el borde superior de la costilla subyacente. Se extiende desde la articulación condroesternal, como lo muestra la imagen, por delante, hasta el ángulo costal posterior por detrás. Ustedes pueden apreciar de esta manera este músculo intercostal íntimo interno. El espacio intercostal, para eso ya hemos estudiado, cuando ustedes vieron costilla, el surco subcostal, a donde encontramos arterias y venas intercostales y el nervio intercostal. Para un mejor aprendizaje, para mejor graficar, ustedes tienen de esta manera el surco costal. Esta es la parte inferior de la costilla, esta es la parte superior, y aquí pasa el paquete vasculonervioso en una disposición que va primero la vena, después la arteria y después el nervio. La famosa mnemotecnia VAM. Finalizando esta clase, ustedes pueden apreciar acá una silueta cardíaca, en el cual, en una radiografía de tórax, a donde vemos diferentes elementos que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Por ejemplo, la primera costilla. Por ejemplo, los vértices pulmonares que pasaban por arriba del espacio supraclavicular. El arco posterior de la costilla, como se puede observar. Bueno, el diafragma,
que algo hemos tocado del mismo, la silueta cardíaca, que son temas que van a venir a continuación, y acá en negro encontramos los pulmones y el hilo pulmonar. Otras características de aire como es la tráquea y la clavícula que hemos estudiado en miembro superior. De esta manera, ustedes ya al aprender todo lo relacionado a la caja torácica y todos los elementos que constituyen la misma, ya podemos interpretar una radiografía. Muchas gracias.